Estaban hablando nuestros contertulios de ese robo del Museo del Louvre. Bueno, vamos a saludarlos primero. Juan Ramón Calero, buenos días. Buenos días. Buenos días, Javier Adán. Buenos días, Rafael González Tobar. Hola, buenos días. Juan José García Esquivano, buenos días. Y Pedro Antonio Ríos. Buenos días. Buen día. Decía de los, pues la empresa de la grúa, de la elevadora esta que subió a los ladrones hasta la primera planta del Louvre, está haciendo una publicidad ahora diciendo que sus vehículos y sus grúas son las más rápidas y las más silenciosas. Sí. Accesible. Y lo demuestra con el vídeo de los ladrones bajando a toda velocidad, que baja muy rápido. Y después es verdad, la barquilla está baja rápida. El lugar de robado fue ofertado para la publicidad. Así que no pierden, no ha perdido ripio, que se decía esta empresa de grúas. Hay que sacar ventaja de todo. Sacó, lo hizo también hace cosa de 3 meses, ¿os acordáis con aquel escándalo que se montó en aquel concierto cuando de repente que el grupo eran los de Coldplay, toman las imágenes de... Bueno, pues la empresa a la que pertenecían, porque salieron los dos, digamos, de aquella manera, también hizo una publicidad, en la cual ponía en evidencia, además lo hacía con un personaje muy famoso, es que no recuerdo quién era, la honestidad y la integridad de la empresa, que era una empresa además que manejaba temas de financieros, de valores y no sé qué y tal, y también hizo su propia publicidad. Hacer de la necesidad virtud. Somos gente seria. Bueno, vamos a abordar los asuntos de la actualidad, las agresiones a los sanitarios, que están ahí 450 en lo que llevamos de años registradas, incidentes, agresiones que en la mayoría de los casos son verbales, de amenazas, de insultos, algunas desgraciadamente incluso físicas. Tenemos a alguien que ha estado años en una consulta de atención primaria. Rafa, ¿esto cómo? 20 y tantos. ¿Has llegado a tener episodios de esos? Hay momentos para todo y situaciones para todo. Lo que está claro es que, en primer lugar, mostrar la repulsa más fuerte, más convencida de que no se pueden permitir este tipo de agresiones, de que está bien y hay que celebrar cualquier medida que se tome para evitarlas. Y ahí, desde luego, el considerar a los profesionales sanitarios como agentes de la autoridad, yo creo que es algo que pone más en valor el que esas agresiones deben de estar penadas, y penadas además fuertemente. Las personas que están luchando denodadamente todos los días por salvarte la vida o por ayudarte a mantener tu salud no pueden ser agredidas por el primer desalmado o desalmada que llegue por el centro de salud. ¿Llegaste a pasar algún episodio comprometido tú? No, la verdad que no. Nunca tuve. Una vez en Cejín, un señor entró de mala forma a la consulta y lo senté directamente diciendo: aquí el único que levanta la voz y el único que puede pegar un zapatazo soy yo, y no lo hago, por lo tanto no le voy a permitir que lo haga usted. Y ahí acabó todo bien, sí. Algún problema de baja, de que si no me das la baja, si no sé qué, si no me haces la receta que yo quiero. No digamos nada cuando la receta era de estupefaciente, que ahí ya los personajes eran un poquito más violentos, pero yo realmente tengo que decir que no tuve nunca en mis 36 años de ejercicio profesional como médico en diferentes puntos de la región, ningún problema. Lo que hace esto es ponerte en la piel del otro, y uno ante todo esto se pone en la piel del médico, de la enfermera, que son los primeros receptores de la oficina de las dificultades de las personas, o de los tratamientos, o de la lentitud, o de cualquier cosa, ¿no? Y entonces tú te pones en su lugar y dices, es que son los receptores de todas las equivocaciones, negligencias, las recibe el mismo, que lleva allí viendo 30, 40 o 50 personas al día, que cuando se va a su casa se tiene que llevar la percha ahí, ¿no? Entonces, cualquier medida. Lo que pasa es que están tomando medidas, parece, como muy simbólicas, ¿no? Esto de colocar cámaras, poner la cámara en cada... el botón del pánico. Además de que lo que hace... Yo creo que estamos en un momento de una sociedad tan tensionada, tan violenta de yo en plan pistolero a todo, que se está generalizando, y es la enfermedad
no va solo por las cámaras, la enfermedad va por otro lado y debería de abordarse por más medidas, por otros lados, ¿no? Esta tensión, esta sociedad violenta, esta idea de yo soy el pistolero, hago lo que me da la gana, lo cojo, lo pongo, escupo, chillo, insulto. Eso que está todos los días a piel de la televisión, de la radio. Hemos fomentado demasiado la sociedad de derechos, sin embargo no hemos fomentado la sociedad de deberes. Los derechos se corresponden con unos deberes y en principio es un problema de educación. Yo soy hijo de médico y padre de médico y por lo que me cuentan, mi hija es cirujana, ¿no? ¿Qué hiciste tú para no estudiar medicina? ¿Quién? ¿Qué hiciste para no estudiar medicina? Tiene cara de abogado del Estado. Hubiera sido un gran médico porque tiene mucha capacidad de diagnóstico. Lo intenté, pero no, es que al final me matriculé en Derecho. Porque era muy dura la profesión, que mi padre me la mostró muy dura. Sí. Pero mi hija sí es un médico muy profesional, muy vocacional, y me cuentan cosas. Yo creo, por mi experiencia como ciudadano, que cuando uno entra en un centro sanitario, sea una consulta de primaria, sea un hospital, ahí la autoridad, por ser, independientemente de que se les reconozca, la tienen los sanitarios. La tienen los sanitarios. Y esa autoridad, es decir, yo cuando entro allí te pones en sus manos. Claro. Entonces ellos son los que saben. Y como son los que saben, tienen la autoridad que decían los romanos. Ahora es necesario pero esa gente no está acostumbrada a la violencia. Está acostumbrada, ellos han sido educados para sanar gente, para paliar los dolores, para luchar contra la enfermedad. Y claro, cuando se encuentran con una persona violenta se desconciertan. Entonces, para eso, yo creo que sí hay que ponerle un imperium, una persona que con la porra, un guardia de la porra, para que mantenga la autoritas mediante un imperium, mediante un poder concreto. Que se acepte la potestad. El problema aquí es que es al revés de todo lo que pasa. Porque tengo el cargo, pero no tengo la autoridad. Y aquí es al revés. Aquí la autoridad, ellos tienen la autoridad. En este tema siempre tengo el rubor de que puede parecer que la situación es generalizada y en mi experiencia y desde luego en lo que vio son situaciones muy excepcionales. Es verdad que esas situaciones muy excepcionales han llegado en algunos momentos a desastres y a disparates pero Rafa, hablan de 450. Sí, pero vamos, estamos hablando. Es verdad que hay una salud muy extendida, que ya todos los centros en la región. En la región, hasta agosto. Pero tener en cuenta que son verbales, suficiente, pero que no dejan de ser suficiente que dividirlo por miles y miles de por consultas. El gesto, por la tensión. ¿Cuántos miles de consultas puede haber diariamente en la región de Murcia? ¿no? Es un país que se cuida mucho. Yo tengo experiencias directas de mi mujer. Mi mujer es médico y efectivamente también ha tenido alguna tipo de agresión. No ha llegado a agresión física, pero sí a agresión verbal, claramente, en centros de salud. Y bueno, yo creo que esto es una violencia estructural, que las sociedades cada vez tenemos más violencia en conjunto. Entonces a veces se manifiesta, y se manifiesta en los centros de salud como se puede manifestar en un colegio. En los colegios también se han incrementado muchas veces las situaciones de violencia respecto de los profesores, respecto de los directores. Un abogado cuando pierde un pleito. Entonces ya es la culpa del abogado, que no sé qué, que están vendidos. Pero, claro, pero yo creo que tenemos que intentar construir sociedades mucho más pacíficas y la verdad es que los modelos que muchas veces le estamos dando a los propios chavales a veces son modelos de que la solución de los conflictos se hace a través de pegarse bofetadas en vez de solucionar hablando. Es de los docentes. Y poner en valor. Va a dar una mano a notar un hijo, viene el padre a quejarse de que le han dado la mano. No, yo he tenido experiencia incluso en la universidad de que me viniera algún padre y dice, bueno, y yo lo he dejado en la puerta. Profesor de Granada. Lo he dejado en la puerta, le he dicho, mire usted tiene un hijo que tiene más de 18 años y yo solo recibo a su hijo. No, a usted no lo recibo porque él es mayor de edad y por tanto no tengo por qué estar discutiendo. De todas formas, poniéndolo en contexto, si yo no sé cuántos sanitarios, pero son 15.000 o 17.000, son 450 casos que todos los días abren la persiana para recibir. Es verdad que son pocos, pero esa crema que hay por arriba es una manifestación que cada vez es más virulenta.
ya no acepta eso que tú vas al médico y dices, yo me he entregado en pie, él es el que sabe. Esa posición ya no vamos. A mí me tiene que dar esto y me tiene que ver esto, y me tiene que ver ahora. Que lo he leído en internet. Incluso lo he leído en internet. Bueno, espérate que... Incluso discuten el diagnóstico porque vengo ya he leído con en el- internet no sé qué vengo ya con cosa. el diagnóstico de internet. Es un mal consejero, ¿no? Efectivamente. Sí, pero de alguna forma creo que lo que tenemos esa es que... la reunión de las masas que es donde explica todo. Sí, Yo creo que tenemos que poner en valor el respeto en la consulta, el respeto como en todas las profesiones, pero en este caso en la profesión sanitaria es fundamental. Y no se puede, es un valor que no está precisamente en alza. Y yo creo que sí tenemos que intentar mantenerlo como... Y ya digo, vuelvo a insistir en que María Eugenia, y quiero traerla al recuerdo, que es esa compañera que asesinaron en Moratalla, pues no se nos debe de ir nunca de la cabeza, deseando que nunca más se vuelva a repetir una situación parecida. Sí, lo que pasa es que fíjate tú, hay algunos episodios que son especialmente violentos, muy llamativos. También a uno de los que atienden del SAMU se le agredió nada más llegar a una casa. Evidentemente que hay ese pálpito que vosotros comentabais muy bien de esa tensión en la sociedad, pero que claro, los demás ciudadanos también nos indignamos mucho cuando ves a mucha de esta gente que dice, es que es mi derecho porque la sanidad es... La sanidad... Vamos a ver lo que has pagado tú de la sanidad, porque a ver si te la estamos pagando, ¿no? A ver si reflexionas en muchas ocasiones en esas circunstancias, porque lo que yo no recuerdo, que creo que no se hace la discriminación de datos, es que en la sanidad privada, dice, corcho, como no se está produciendo al menos de esta manera. Y entonces resulta todavía incluso hasta más indignante, ¿no? O sea, que dices, corcho, que la calidad total y no absoluta... valorar lo que es tuyo. Claro, sí, que es de todos, pero el ser de todos no significa que tú lo puedas denigrar, todo lo contrario. Lo claro. que tú no, aparentemente no pagas, parece que eso no se valora. Es decir, esto, qué bueno es. Me han mandado una medicina que me ha costado 50 euros. Fíjate si es buena, ¿no? Bueno, Ese quiere decir que los tributos son buenos porque hay que pagarlo y cada vez más. Eso quiere decir que... Pero concienciando, ¿no? Concienciando de que, oye, pero tú además, pagas... además una cosa, y es que tendrían que saber que no vas a ser mejor tratado así. Es decir, si tu objetivo es reclamar que te atiendan, que te resuelvan, así nunca te van a ver. Es decir, que te vas a ir y te van a poner corchete y fuera. Es decir, que no lo consigues lo que pretendes. De todas formas, aquellos que están y trabajan cara al público tienen el gran hándicap de la diferencia de actitudes, de niveles culturales. O sea, es que estamos hablando de educación. No te creas tú que la autoridad y la autoridad funciona por la titulación, ¿eh? Que yo he visto titulados. No he dicho eso. He dicho que hay porque cuando tú entras a un centro médico estás indefenso ante su sabiduría y su conocimiento. Tú tienes una enfermedad y encuentras a una persona que te da esperanza de que te va a curar y entonces la autoridad viene de eso, de que esa persona tiene una experiencia y unos conocimientos que tú no tienes. Pero yo me refería a que tu salud en sus manos. Claro, y tu vida o la de tu pariente. Claro. Porque los peores son a veces los parientes. No. Los parientes son a veces los peores, pues son los que más gritan en la sala de espera, no sé qué. Tal. El paciente, sin embargo, dice, no, cállate, que me tengo que poner en sus manos. Yo me refería a la educación del que va a reclamar la atención, que no siempre es la persona con menos nivel cultural. Y yo he visto personas de un nivel formado, siendo paciente, ser impertinente. Pero, Antonio, la educación no la no tiene nada que ver con el título. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí está. Vamos a quitarnos, la buena educación. Vamos a quitarnos ese hándicap de... Abogado del Estado, ¿qué recorrido va a tener esa denuncia del Ministerio de Trabajo ante el Constitucional por las competencias de la región de Murcia a la hora de haber recortado las ayudas a los sindicatos y a la patronal? Bueno, el Gobierno de la Nación tiene obligación de controlar las actuaciones, tiene la posibilidad de controlar las actuaciones de las comunidades autónomas, de las administraciones descentralizadas en general, tanto de las comunidades autónomas como de los municipios, y que se ajusten a la legalidad. Si hay una determinada legalidad de ámbito nacional que impone obligatoriamente unas cuotas que deben ser satisfechas presupuestariamente a unos sindicatos o a otras organizaciones, y esa disposición legal la incumple una Isabel Díaz Ayuso que venga por ahí o cualquiera, pues entonces el Ministerio tiene la obligación de plantear un contencioso administrativo
Y así lo hacen. Aquí en Murcia se ha planteado recientemente un contencioso administrativo contra Jumilla por la decisión que se tomó. Y entonces el Gobierno de la Nación le dice a su abogado del Estado, oye, examíname esto a ver si podemos hacer algo. Y claro que se puede. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa desde hace muchísimos años, la primera ley que yo estudié de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1956, la actual es de 1998, prevé la posibilidad del control de la legalidad de los actos de los municipios y de las administraciones descentralizadas, provincias, cabildos y comunidades autónomas por el propio Gobierno de la Nación. Es decir, en una democracia lo fundamental es cumplir la ley. Tú no te puedes saltar la ley a la torera, porque entonces te conviertes en esclavo de un señor. No, pero si la ley es autonómica, como en este caso, ¿no? Ley de participación institucional, que es la que ampara. Si hay una ley que son básicos. El problema es que la ley nacional no puede vulnerar la regulación general. Tú puedes desarrollar o aplicar, pero tú no puedes contravenir. Si tú tienes una regulación estatal... No hay un vínculo de jerarquía entre la ley autonómica y la ley del Estado, pero sí que se diferencian por la razón de competencia, no de jerarquía. Si la competencia es estatal en esa materia y hay una ley estatal que la ha regulado en un determinado sentido, la ley autonómica, como dice Pedro Antonio, tiene que respetarla. A pesar de que los dos son jerárquicamente iguales, una ley autonómica, tiene que respetarla necesariamente. Y si no la respeta, pues ahí están los órganos judiciales que lo controlan. De todas formas, el tema de... político, más que judicial. El problema es más político que judicial. No es jurídico. Estamos trasladando la política, porque esto es una condición que le ha puesto un partido determinado para sacar adelante. Entonces, si Vox dice, no, se quitan las subvenciones, menos a ellos, pues todos han estado colocados en alguna fundación. No sé por qué. Sin subvenciones. No, bueno, o Ayuso, que la fabricaron allí y la colocaron para esto. Están determinadas en la ley sindical, ¿no? Sí. La ley sindical, que es una ley de hace 40 años, y ahí sí se determina que la participación de los sindicatos en los presupuestos del Estado... Podrá reducirse la cantidad. Es decir, puedes decir que mi cantidad que yo le pongo, la que sea, ¿no? Pero tú lo que no puedes es eliminarla. Ni mucho, ni tampoco decir, oye, yo he puesto estos servicios, he hecho formación, hago esta actuación, hago la otra, que me obliga la ley. Tú ahora no me puedes dejar sin la cobertura para poder seguir dándola. En las mesas de negociación. Las mesas de negociación, por ejemplo. Sí, yo creo que el problema no es jurídico, es político. Yo creo que el problema viene de eso, de una posición de un partido de la derecha radical que lo que quiere es quitar del medio esas subvenciones y eso de alguna manera es deslegitimar tanto a la patronal como a los sindicatos. Y yo creo que los patronales y los sindicatos son dos tipos de instituciones que son necesarias en una democracia y que, por tanto, en ese sentido, hay que ayudar a que se financien esas instituciones. Y eso es lo que está en las leyes estatales, en el propio espíritu de la Constitución, entiendo yo, que está el que esas instituciones hay que respaldarlas. Entonces, a mí me parece que luego sales a la calle y tiene muy buen encaje el mensaje. Por eso lo hacen. Eso lo tengo claro. Como también tiene buen encaje el ir contra la inmigración, pero eso no significa que tengan razón. Pero que es una oportunidad política que aprovechan y entonces la circunstancia es eso, tú lo dices, lo sueltas y en la calle dices, pues sí, porque además hay otro elemento añadido y es ¿cuánta gente está dada de alta en los sindicatos? En España, muy poco. O sea, lo ves con respecto a Alemania, por ejemplo, y es que, claro, se te cae la cosa. Porque se ha hecho una mala pedagogía, entiendo yo, sobre eso, porque el sindicato es quien sea el sindicato de la patronal, por decirlo así, o los sindicatos tradicionales. Luego ves que sí que los que van, en todo caso, incrementando su presencia son no los sindicatos de clase, sino los sindicatos profesionales, que ahí incluso algunos, pues como vimos en su día con el de los controladores aéreos, pues pueden incluso paralizar un país y entonces sí que ejercen mucho poder. Ahí no se ha trasladado nunca eso de que por las cuotas, mientras que si tú estás perteneces a ese colectivo profesional, sabes que tienes que estar en ese sindicato porque te va a ir mucho mejor, va a reclamar todos tus derechos, que normalmente son el incremento en salarios y demás, ¿no? Entonces dices, corcho, quizás es que haga falta una mayor pedagogía de cuáles son las funciones de uno, cuál es la función de la patronal que la tiene y cuáles son la función de los sindicatos, porque sin los sindicatos, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería esto? Pero la cuestión de fondo es que el principio de legalidad es fundamental para una convivencia democrática. Si tú no respetas la legalidad, ya el problema político se convierte en una arbitrariedad jurídica. Y entonces la arbitrariedad tiene que ser sancionada por el ordenamiento jurídico que se lo sanciona. Es decir, yo me da igual, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con que se circule por la derecha, pues voy a circular por la izquierda. Pues mire usted, usted puede tener razones de fondo y tal, y puede habérselo exigido su amigo que, bueno, vamos a ir por la izquierda porque a mí me gusta ir por la izquierda. Pues eso está mal, porque entonces nos matamos entre nosotros. Y los ciudadanos tienen que saber que todo esto tiene su origen en la Revolución Francesa.
el principio de legalidad. Y esto sí que hay que explicarlo bien. Mire, antes de la Revolución Francesa, en el antiguo régimen, dependíamos de la voluntad del señor. El señor cambiaba las cosas y entonces la gente era súbditos. A partir de la Revolución Francesa somos ciudadanos y no tenemos ningún señor, solo la ley. La ley es nuestra y nosotros tenemos que respetar la ley porque es nuestro único señor, porque si no respetas la ley tienes vocación de lacayo. Y eso, las vocaciones de lacayo las pueden demostrar los políticos pactando lo que no deben. Y aparte de lacayo son unos ignorantes, porque no se puede infringir el principio de legalidad estando en el poder político. Eso es un disparate. Además, lo que hay detrás de esto, al margen de la venta, muchas medidas de las que se toman tienen un objetivo simbólico de vender bien mi posicionamiento que esconde otro, porque ellos abogan por restringir lo que es estructuración social. Pero lo que es comprar voluntades sí lo siguen, porque ellos distribuyen subvenciones a determinadas entidades, fundaciones como las de Abascal, que se están nutriendo directamente de todos los dineros. Es decir, que no es que estén en contra de que haya subvenciones, no, ellos no están en contra, ellos quieren las sopadas, las de para ellos. Lo que están en contra es de lo que hace estructuración social, de lo que hace vertebrar la realidad social. Y lo hacen con el tema de la inmigración, lo hacen con el tema de las medidas sanitarias, lo hacen con determinadas... la asistencia, las ONG. Yo colaboro con una ONG para la educación, que quizás haya para que la ver formación esa de falta castellano, de pedagogía por parte de los propios sindicatos de cuál es su función. Y que evidentemente reducen, están en descomposición las ONG porque los ayuntamientos y la comunidad reducen las subvenciones a estas entidades. Pues tienen menos recursos. Y vamos con voluntarios. Tú tienes los sindicatos. Los sindicatos son muy fáciles de explicar. Mucho cuidado porque los sindicatos, ¿qué función cumplen? Yo no soy de ningún sindicato, como tú comprenderás, ni de comisiones, ni de UGT, ni mucho menos. Pero los sindicatos son los que salvaguardan los derechos de los trabajadores. Solamente ese enunciado debería ser para que fuera respetable. Luego, ¿qué hacen? Pues intervienen en la negociación de los convenios colectivos, intervienen en la negociación de todas aquellas medidas económicas que pueda adoptar un gobierno de una nación o un gobierno regional que puede afectar a la situación de los trabajadores, afecta a la seguridad social, afecta a los pensionistas. Si tú lo estás describiendo muy bien, pero que reto lo siguiente, y creo que todos lo hemos vivido en más de una ocasión. Vas a un bar, empiezas a hablar de esto y siempre sale muchos, porque si fuesen pocos pues sería una cosa ridícula. Exactamente. Sí, dímelo tú aquí porque no quiero decir ningún sindicato, porque siempre sale con la tarjeta esa con la que se pagaban las gambas. Se dice de los políticos... Cuñados hay en todos sitios. No falta ley, lo que falta es pedagogía. Y si hablas de los políticos pasa exactamente igual, y sin embargo no se está cuestionando por parte de ese partido político, no se está cuestionando recibir subvenciones él como partido político. Y trasladarla a una fundación para gestionarla. Yo de todas formas quería aportar que aparte del tema de subvenciones, patronal y sindicatos y tal, o sea, cada vez estos conflictos legales entre las comunidades autónomas y el gobierno van a ser más frecuentes, sobre todo cuando el gobierno regional, los gobiernos regionales, he dicho el gobierno porque en Murcia también, están yendo por la vía de la insumisión. O sea, la no... Fomentada como estrategia política. La no aplicación de leyes que obligan, en concreto en Murcia, la ley de vivienda. La ley de memoria histórica ahora en Madrid. La ley de memoria histórica en Madrid. O sea, hay un montón de ejemplos donde la tendencia está siendo decir, pues yo no juego. Pero bueno, la insumisión, aparte del 15M, ha llegado a los despachos de los gobiernos regionales, del Partido Popular, empezó en Cataluña y se le aplicó el 155. Claro. Isabel Díaz Ayuso yo creo que se le va a aplicar el 155 ya. Ya, pero bueno, es que lo está pidiendo a gritos. No vio el tiempo para llover, no hagas caso. Lo que pasa es que eso le puede beneficiar. Claro, victimismo. Claro. El victimismo y tal. Claro. Y además se olvida uno hay una premisa. En tiempo de elecciones no hagan muchos movimientos. Ya, pero entiéndeme, o sea, que aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y tiene que cumplir la ley ella y su novio. También. Y de su novio sobre todo las leyes fiscales. Y que se dejen de historia ya, hombre. En ese tiempo preelectoral nos estamos moviendo, se está moviendo, por ejemplo, comunidades como Andalucía. Ahora mismo, bueno, pues focalizado en la polémica en torno al tema de las mamografías, de los cribados de prevención del cáncer de mama. Algo que se está intentando también políticamente trasladar aquí a la región de Murcia. Lo primero que hay que saber, hablando de insumisión, la región de Murcia parece que tampoco responde al Ministerio de Sanidad. Hoy hay alguna... Esto de los para lo de facilitar la información. Claro. Hoy hay, uno de los titulares que hemos repasado en la prensa nacional dice que este tema de la polémica de las mamografías, desde el punto de vista de la valoración política en ese tiempo preelectoral en Andalucía, estaba favoreciendo no al Partido Socialista, a Vox, sino a Vox.
Pero, por ejemplo, ¿Qué explicación el presidente tiene? de Andalucía ha Tú que eres pedido una sociólogo, conferencia Juanjo. interterritorial de sanidad. O sea, que esa es la postura más razonable. El propio pero es que- presidente de Andalucía, este señor, ha pedido que, a pesar de que el lío se ha organizado allí en el Hospital Virgen del Rocío y tal, pide una conferencia interterritorial. Eso es correcto. Ahora, dar órdenes a tus comunidades autónomas a las que dirigen dirigentes del Partido Popular de que no transmitan datos de los cribados, eso es... Eso es Son ilegal, ¿no? estrategias, son Eso sí, estrategias. los datos son de los La ciudadanos, los estrategia, yo datos puedo son una estrategia de públicos. matarte a ti, con lo cual elimino el adversario, pero eso es ilegal. De todas La formas, exigencia- en lugar de La exigencia de frenar... transparencia es algo básico dentro de la democracia, y lo que no puedes tienes hacer que tú ocultar? es... Aquí en Murcia, la cifra oficial que va por ahí es que hay 1.500 mujeres en espera de mamografía, 1.223 de ellas no tienen ni siquiera cita para hacérsela, están en ese cajón desastre de lista de espera sin cita, ¿no? Bueno, pues se le pide que eso lo ponga encima de la mesa del gobierno, porque el gobierno tiene que saber Información hay que darla. lo que pasa en toda España para si hay que tomar o no determinadas actitudes, ¿no? Pues se niegan y están saliendo diferentes gobiernos regionales diciendo que no. Y no consiguen un objetivo, porque si el objetivo fuese frenar la alarma social que se ha generado, porque un evento como este dice, oye, me pasa eso, y con la próstata, No, y con lo el objetivo otro, es electoral. y Con la Solamente posible electoral. manipulación de las pues si es historias electoral, clínicas. pues si es electoral, la hemos liado, porque no va a tener resultados. Ahora tú das orden de que no des datos. ¿Qué es lo que pasa? Van a salir todos los datos, Claro. porque van a salir sin darlos tú ni gobernarlos tú. Más vale que la información la Pero des ¿quién ha dado y la esa dirijas orden? tú. Porque eso es una conjura que nadie conoce los datos. Pues sí, No, el Van partido. saliendo ellos, van En saliendo, alguna, ¿no? en alguna comunidad autónoma parece que se le han revelado a Feijóo, porque Castilla y León dice que sí los da, que sí los da. Pero al final, ¿quién se beneficia de esa Esa polémica? estrategia Insisto, nacional en Juanjo, función de pero- mi todo, interés. ¿por qué? Tú has Efectivamente, estado allí y lo sabes. Sí. Yo lo veo tan difícil, tan que todo lo mueve en Es clave. una para estrategia, defenderse. a mi juicio, muy errónea cuando obligas a las asociaciones, por ejemplo, contra el cáncer a nivel nacional, a decir que es que nos perjudica a todos, porque si no tenemos datos, no tenemos elementos para valorar qué es lo que hay que hacer. Entonces fastidias a la estrategia. Y claro, cuando tú hablas, dices, ¿y esto con el cáncer? Oye, esto como ciudadanos, que a mí, tenga la ideología que tenga, me preocupa mucho, porque es mi vida, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que por eso desde Castilla y León dice, oye, espera. Y además, en la rueda de prensa en la que se comentó, porque le tuvieron que preguntar, pero usted está diciendo, sí, que lo vamos a dar los datos, y dices, claro, es que es una responsabilidad muy grave, porque además yo no sé si cabe algún tipo de demanda, efectivamente, porque no se está cumpliendo más allá de una intervención de 150, y digo que va de como que eso es enseguida de 155, ¿no? Para que no Sino colaboren ni un euro. O sea, 155 con el Senado tal y como está sería imposible aplicar ahora. Venga, Imposible, ¿no? posible. Voy a- Juanjo, vamos a la pregunta. voy a ¿Cómo al intentar- final de toda esta polémica, Voy a intentar quien acaba contestar. recuperando, quien Bueno, llena yo- la capaza de votos al final es... Yo creo que fundamentalmente la culpa de que Hacienda Vox la tiene el Partido Popular. El Partido Popular tiene una política que es una política errónea desde mi punto de vista y muy a la deriva y muy cambiante. Y lo hemos visto. Hay presupuestos pactados con Vox en la región de Murcia, hay presupuestos pactados con Vox en Valencia, pero no hay presupuestos pactados con Vox en Extremadura. Con lo cual, al final, ¿qué mira el electorado? El electorado, fundamentalmente, en estos momentos de tanta incertidumbre, lo que quiere son seguridades. Seguridades a veces que son... totalmente irreales, que no tienen nada de realidad, pero bueno, seguridades. ¿Y quién le da el mensaje más seguro y más rotundo? Más contundente. Probablemente Vox. Radicales. Sí, los radicales, Sí, pero sí. en este caso la derecha radical. La derecha Cuando el PP trata de imitarlo, entonces la gente se va al original porque no es creíble lo que dice el PP. Entonces, Yo creo que aquí el problema de fondo de los cribados y de otros, porque se está hablando del cáncer de mama, pero también se está hablando del cáncer de colon, y se está hablando de autonomía de un hospital, el Hospital Virgen del Rocío, parece que son más hospitales de la Comunidad Autónoma Andaluza y parece que son hospitales de toda España. Este problema puede generalizarse. Entonces esto necesita hablar de efectuar una reflexión política de carácter general. Es decir, ¿estamos contentos con nuestra sanidad pública? O por el contrario,
tenemos que fomentar la sanidad privada, porque se está viendo la sanidad privada que está creciendo en determinadas zonas del territorio. Se están haciendo más seguros privados. Quiere decir que la gente empieza a desconfiar del sistema público de sanidad. Y eso es muy grave. En un país que tiene en la Constitución una declaración de que esto es un Estado social y democrático de derecho, pero es un Estado del bienestar, basado en unos pilares básicos que no los tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es una sanidad pública generalizada a todos. Este es el gran debate. Y yo creo que en ese debate, y yo que soy de derechas, tengo que decir que yo quiero la mejor sanidad que sea la pública, y por lo tanto hay que apostar por la sanidad pública, igual que hay que defender el sistema de pensiones, igual que hay que defender que la educación, la mejor educación sea la pública. Y a partir de esos tres pilares ya podemos discutir si luego la atención a los minusválidos y tal, que eso requiere mucha financiación, requiere una implantación, pero esos tres pilares son intocables y deberíamos empezar a meditar sobre eso para exigir más dotaciones y menos descuidos y menos privatizaciones y menos negocios con la privada. Porque el negocio con la privada se está haciendo ahora a base de conciertos. Ves clínicas privadas que eran insostenibles y sin embargo cobran unos conciertos enormes con la sanidad. ¿Y eso por qué no lo hacemos a través de la sanidad pública? ¿Por qué no fomentamos más las carreras? El aumento de los presupuestos se lo está tragando prácticamente toda la sanidad privada. Pero no solo en la sanidad. En Murcia vamos a ver cuántas residencias de personas mayores públicas se han hecho, municipales o regionales, cuántas. Ahora vamos a ver cuántas privadas. Cuántas privadas que tienen el apoyo municipal en la cesión de suelo o el apoyo para la construcción y luego el concierto. Y tú vas ahora como público y como privado y dices, oye, cuesta 2.500. Eso sí, le vamos a pedir que 10 de las 100 plazas sean concertadas. Al concierto que luego le pones copago. Oiga, mire usted, a ese 10% no me cubre lo que no se me está cubriendo el crecimiento de población. Hay una dejación estratégica decidida por línea política de no invertir en lo público y deteriorarlo. El problema que tenemos con lo de los cribados es el deterioro de lo público que genera. La inseguridad. Yo estoy pendiente ahora mismo de un diagnóstico de cáncer. Concreto, la diagnosis del cáncer, cuanto antes se haga, mejor. Cuanto antes la tengan, más fácil es de atacar. Yo estoy pendiente de eso. Oiga, pues a mí ¿qué me está diciendo? Oiga, que necesito que cuanto antes me lo haga. Sí, pero se necesita más inversión, se necesita más personal. Presencia. Tú sabes que es muy difícil formar un médico, pero se necesitan médicos capacitados y no médicos que no han pasado por el MIR. Porque hay médicos que aquí están contratando médicos sudamericanos y tal, claro, los MIR, el MIR es un esfuerzo de 5 años después de hacer la carrera. Un sistema de formación en modélico. Muy moderna y muy bueno en España. Y se trae gente de Filipinas que no tiene la formación adecuada. Se está contratando en estos momentos gente que no ha hecho el MIR. O sea, en estos momentos hay médicos en la atención primaria en esta región que no han hecho el MIR. Porque no hay médicos. Cobertura de 140 plazas que no había forma de cubrir de otro modo. De todas formas, antes de pasar del tema de los cribados, yo creo que esto se está complicando de una forma, sobre todo en Andalucía, de una forma increíble. La denuncia de Amama sobre que hay historias clínicas que se están modificando y la explicación de que se ha caído el sistema solo para unos determinados pacientes, no para el resto de pruebas, por ejemplo, traumatología, etcétera, sino enfocado en mama, eso es gravísimo. Yo, me respiré ayer cuando me enteré que la Fiscalía va a tomar carta en el asunto, porque esto es tan grave y además tan lesivo para la sanidad pública que hay que cortarlo de raíz. No podemos permitir que la gente tenga dudas qué pasa con sus datos y desde luego que se le niegue, en este caso al Ministerio, algo que es básico para hacer la planificación sanitaria. Porque en este sistema de autonomía que no hemos organizado, efectivamente la sanidad es una competencia autonómica, pero también es cierto que la sanidad tiene que coordinarse. Y precisamente el coordinador de esa sanidad no está en competencias exclusivas. Ni la sanidad ni la educación no está en competencias exclusivas. Está en las competencias de desarrollo normativo. Por lo que sobre todo quién financia todo eso. El Estado. Por resulta que ahora el Estado, venga a poner todo el mundo al Estado, que son centralistas, son unos depredadores.
El Estado es el que recauda fundamentalmente el dinero y es el que financia la sanidad de Murcia, la sanidad de Andalucía, porque eso, no, esto es la sanidad, esto es autonomía. Autonomía, pero usted no tiene autonomía financiera, si eso lo pagamos entre todos los españoles, con nuestros impuestos. Lo que sí es que se está convirtiendo en el auténtico agujero negro de la gestión del presidente de Andalucía, y yo creo que además a él personalmente ya veremos a ver las elecciones del próximo año lo que le afectan. Evidentemente, el problema es sanitario y eso es lo que hay que solucionar. La otra es una derivada política, pero que también está en el escenario, porque yo creo que, por ejemplo, se está equivocando completamente en la estrategia de cómo tratar a esas mujeres, porque lo vimos ayer que dices, bueno, o sea, no se le... La culpa a la asociación. Yo creo que no se le ocurre a nadie decir, están ustedes manipulando y haciendo una interpretación política. Oiga, que yo lo que tengo es cáncer o tengo una incertidumbre, yo soy la víctima, o sea, no puede revictimizarme, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la ciudadanía, además, lo entendemos todos muy rápido, somos muy solidarios en ese sentido, puede pasar a nuestras familias, a nosotros, ¿no? Entonces, esa estrategia de comunicación, yo creo que, vamos, es muy perversa y que sí que... Es la misma que hicieron en Valencia, ¿eh? Es la misma de Valencia con La Dana. Hay un problema común, y es que yo creo que el problema que tiene el PP es cómo selecciona a sus dirigentes. Porque resulta que yo creo que en Nuevas Generaciones se está demostrando que no es eficaz. Porque Mazón en Nuevas Generaciones puro. El señor de Andalucía, Juanma Moreno, es Nuevas Generaciones puro. Y el de aquí también. Nuevas Generaciones puro. No han hecho nada en su vida más que estar en el partido. Y eso no es bueno. Sí, es bueno que tengamos políticos que sean profesionales de la medicina, de la sanidad, de la agricultura, de lo que sea, pero que conozcan la vida antes de meterse en política. Y no que hayan vivido siempre en un mundo de moquetas, de conspiraciones, de cerca de la oreja del presidente para que me meta en la lista y aquí hago la pelota de arriba para que mi carrera política... Eso es malísimo para el futuro de España. Vamos a hablar de elecciones precisamente autonómicas, ¿no? Ya que estábamos hablando de cáncer, eso también es un cáncer político. Sí, pero son vidas profesionalizar la política sin tener profesionalidad, capacidad, mérito a la hora y publicidad. Lo de Mazón es tristísimo, es que Mazón no tiene ni puñetera idea de lo que es la política de verdad. Bueno, pero a ver lo que dice la gestiona el hombre, sí, ahí está resistiendo. Resulta que Feijóo tampoco parece muy Y eso que empezó siendo director de correo, Feijóo procede de los sindicatos verticales, de los sindicatos verticales procede, de los sindicatos verticales. Después lo metieron ahí a correo. Él dice que no quise hacer ninguna oposición porque tenía que ayudar a mi familia. Eso es una historia celestial. Aquí la oposición son... Como presidente que es porque no quiere. Juanjo, Junts va a dejar caer al gobierno y vamos a avanzar en... Sí, Junts va a dejar caer al gobierno. No, ¿verdad? Hombre, supongo que lo llevará al límite, como hace siempre, llevarlo al límite, pero yo creo que realmente el que haya unas elecciones anticipadas, yo creo que a Junts no le interesa. Por tanto, y montar una moción de censura con Vox y con PP, pues lógicamente sería autodestruirse. Entonces, en ese sentido, yo creo que intentará por todos los medios mantener esa posición que de alguna manera en Cataluña a él lo legitiman, es decir, bueno, pues no soy del PSOE, tiene la alianza que le está soplando por detrás. Tiene dos problemas. Tiene Esquerra Republicana, que está teniendo una posición, llamémosle, constructiva tanto en Cataluña como acá. Por tanto, la clientela de sociedad moderada, que es la que decide electoralmente, pues la está captando. Y por otro lado tiene la parte más radical, aquella de Ripoll, la alcaldesa de Ripoll, y esa alianza que le está comiendo como al PP le está comiendo. Y un tercer problema. Podemos ir... Tiene otro más. Que sí, el otro, Puigdemont, sí, efectivamente, porque parece ser, según pues todos los estudios demoscópicos que hay, que se está detectando ese elemento de que no puede girar la política de Cataluña más tiempo alrededor de lo que le ocurra personalmente a un ciudadano que está fuera de Cataluña. Y entonces por eso esa reunión que van a tener... Es que la catalanización política que han intentado de Puigdemont ha fracasado. Totalmente. La gente de los catalanes, que son gente muy lista, se han dado cuenta de que es un estúpido y que por lo tanto como estúpido tiene que ser tratado como estúpido y que lo que es un cobarde además, porque tendría que haber dado la cara, como hizo el de Esquerra Republicana, y salió corriendo. Entonces un estúpido que es cobarde no merece la pena que los catalanes se esfuercen. El maletero no le beneficia. La reunión es en Perpiñán, el lunes, en Perpiñán. ¿Os acordáis de Perpiñán, de cuando íbamos las excursiones aquellas a ver el último tango en París? Que era casi... Fue del Reino Aragón, Perpiñán llegó a ser del Reino Aragón. Negativa, yo quería poner una cosa positiva encima de la mesa, de recuerdo solo, y es que el día 20 de esta semana ha hecho 14 años de la desaparición de ETA. Ajá, así es. Me parece un elemento central de nuestra política, de nuestra
tranquilidad y que desde luego quienes están intentando resucitar a ETA y poner a ETA en el debate otra vez y poner a ETA encima de la mesa, yo creo que se están equivocando muchísimo y además lo deberían de pagar, ¿no? O sea, ETA abandonó las armas, afortunadamente porque la sociedad hizo un trabajo impresionante, porque la fuerza y cuerpo de seguridad, porque en aquel momento gobierno que como el de José Luis Rodríguez Zapatero hizo todo lo que supo con Alfredo Rubalcaba a su lado y tal, y ese tema se cerró. Y afortunadamente para todo, para nuestra seguridad, para nuestro respiro, para nuestra convivencia, ETA ya no existe. Yo recomiendo una película que se está viendo ahora en una plataforma, me parece que Netflix, no sé en qué plataforma, que es Fantasma en las batallas, que habla del fin de ETA. Y habla de cómo la policía francesa y la policía española, la Guardia Civil, trabajó para acabar con los distintos zulos que había en el sur de Francia a través de... Y la verdad es que es una película muy ilustrativa para las generaciones que no han vivido aquello. Y para que sepan lo que era aquello, porque eran unos criminales. Y además está basada, va jalonando hechos reales, desde el asesinato de Gregorio Ordóñez, a luego el secuestro del funcionario de prisiones, y Ortega Lara, el otro. Se ha abierto ahora un cierto debate, creo yo, o lo entiendo así, y encima como vasco, lo digo también, en el que unas declaraciones de Felipe González al hilo de este último... Está poco logrado Felipe González últimamente, sí. Porque claro, hay una parte, las declaraciones han sido esas en las que dice que yo tuve la oportunidad de reventar a toda la cúpula de ETA en Vidar, me dijeron que podíamos poner la bomba y reventarlo en aquellos momentos en los que Francia no nos hacía ni caso, que se había convertido Francia en el santuario y demás. Y claro, de repente te pones a pensarlo como ciudadano que ha tenido que sufrir, todos lo hemos sufrido, ¿no? Pero que quizás allí también estamos en un primer frente de batalla, ¿no? Y claro, dices, el presidente del gobierno podía haber liquidado a estos, y lo digo así... Poniendo una bomba en Francia. Poniendo una bomba Hay en que Francia. Ser ingeniero de mina, ¿eh? Sí, pero dices, vamos a jugar a eso, ¿no? Como han pasado 14 años y nos alegramos, y quizás pues ya ahora sí que se puede hablar así, dices, pues ¿y por qué no lo hiciste, no? ¿Por qué no lo hiciste? Porque quizás si no, podríamos decir también una derivada, ¿no? Una derivada sería el que era responsable del resto de las muertes, porque si se hubiese cargado a toda la cúpula de ETA, porque si quieres entrar... Por si no, el principio de legalidad. Sí, vale, sí. Pues entonces vamos a la otra. Si a ti te informaron de que tenías la posibilidad, como presidente de gobierno, de dar la orden de poner una bomba allí, el resto de los muertos de Gal y demás también son... El señor X eres tú, lo estás reconociendo tú. O una otra, o cosa u otra. Sí, quiero decir... Se intentó con local, salió mal, y entonces se respetó la legalidad. Que a mí no hubiera sido eficaz. Primero, porque con la experiencia que llevaban... Que no estoy animando con las equivocaciones que ya había sumado. De voy a detener a este y era mentira, contratas con unos falloperos y haces no sé cuántas, en lo de Lasa y Zabala te equivocas, en los detienes y los tienes, es decir, con todas las equivocaciones, vaya usted a saber quién estaba en esa sala y a quién mataba. Sobre todo y luego tú como presidente alardeas hoy. Eso es a lo que me refiero. A mí lo que me denota es bajeza. Sobre todo bajeza. Que las acciones hay que ponderarlas mucho para saber qué repercusiones van a tener. Que hubiera liquidado a la cabeza de ETA, no hubiera terminado ETA. Que ahora había una base, ahora sí que había una base social, y la base social se formó poco a poco. Eso hay que contextualizarlo, ¿os acordáis en aquellos años? En los años en los que determinados gobiernos, no solamente de España, con el tema del GAL, ¿no? Se planteaban este tipo de acciones encubiertas. Yo recuerdo un gobierno de François Mitterrand, cuyos servicios secretos de seguridad, la Sécurité francesa, terminó colocando una bomba en un velero en Haití y se cargó a la cúpula de los independentistas corsos. Y el tiempo de Margaret Thatcher, cuando también efectivos del SAS, de estos efectivos de seguridad, liquidaron a cuatro presuntos terroristas del IRA en un tiroteo encubierto también en la frontera de Gibraltar, ¿no? Es condenable. Vamos pero allá claro, en ese contexto. Que un expresidente salga diciendo, tuve la oportunidad... Pues es que habré otras opciones ahí de poder analizar. Lo que ha perdido es la oportunidad de callarse. Eso sí. También tiene que tener una mesura, que si no la ejerce no está haciendo bien su papel de expresidente. Por no respetar la ley, al final tienes a Trump,
Claro, claro, al final Y a Vox aquí. Por terminar con lo anecdótico, ayer algún medio de comunicación nacional ya informó, más que lamentar, informó la muerte de Antonio Tejero. Sí. Antonio Tejero sigue en estado crítico, según sus familiares. Pero no ha fallecido, ¿no? Anoche no ha fallecido, pero algunos medios nacionales sí. ayer Esta mañana lo estaban diciendo. Ayer, muy mayor, Antonio. determinado se habrá fallecido esta madrugada, pero bueno, anoche no. Aunque al mediodía algunos medios, insisto, ya lo habían. Esta mañana decían que había fallecido. Ya lo habían, que se había recibido la extrema opción. Pues ese hombre al final dijo, yo no me he enterado de lo que ha pasado. No llegasteis a coincidir, ¿no? No, Juan Ramón, no estabas allí. Yo no estaba allí, ¿no? No estabas, ¿no? Era el presidente de Alianza Popular. No, yo tampoco. Erais jóvenes, más jóvenes. Es que en el 81 yo estaba de concejal en el ayuntamiento. A mí me sirvió para volver a militar en un partido político. Eso te convenció. Me animó a eso. ¿No? Al día siguiente yo me afilié al Partido Socialista Obrero Español. Antes estuve en otro partido. Como presidente regional de AP salí en la manifestación de defensa de la democracia y tal. Aquí fue masiva, de las más masivas que ha habido aquí. En contra de algunos de mi partido que todavía añoraban el franquismo, pero la modernización de Alianza Popular empezó ahí también, cuando Fraga decidió que rodearse de gente joven para modernizar el partido y hacerlo democrático. Y por lo tanto, y un partido de centro-derecha, moderado, y no como ahora. O sea, que están traicionando el espíritu fundacional. No está centrado, y está moderado. Bien moderado. Por cierto, a ver si alguien modera a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que ayer se lució otra vez. Mándale un recado a Feijóo a ver si lo consigue. Y además, Juan Ramón, que tiene fijación. Yo es que un personaje como Isabel Díaz Ayuso sería inconcebible en mis tiempos dentro del PP. Claro. Pues habla con Esperanza Aguirre. No lo hubiéramos permitido. Habla con Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre tampoco hubiera estado. Claro. Estaba. Esperanza Aguirre al fin y al cabo tenía cierto estilo y tal, pero de toda forma era una mujer muy mediocre. Mucha rana. Intelectualmente muy mediocre. Rana alrededor. Es que yo creo que los políticos tienen que tener un determinado nivel. Es que un nivel salarial. No es que yo sea elitista, nivel intelectual y de formación. No soy elitista, pero el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues que se vaya. Le hizo un chiringuito a Ayuso, le hizo un chiringuito a Abascal de 70.000 euros. Oye, para tirar. Sí. Yo conocía. Luego se quejaba de que le salían ranas. Conocía a Esperanza Aguirre siendo concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Pues ahí estaba bien. Felipe Rodríguez Agún, de alcalde de Madrid. Rodríguez Agustín Rodríguez informaciones ahí. Sí, y llamaba ya entonces mucho la atención. Sí, porque y luego ha sido usada, porque fue usada en contra de Rajoy por la conspiración de Aznar. Y ahora sigue haciendo lo mismo Aznar con Isabel Díaz Ayuso. O sea, todo esto... yo esto de la FAES, de la fundación esa de la FAES y de la FONS, no me gusta nada. Gürteles, ¿no? Porque está la Gürtel ahora en plena fase de juicio. ¿Y cuándo terminan aquí los profesores? Claro. Venga, que nos vamos. El último. Nos vamos, que nos hemos pasado de hora. Bueno, la actualidad. Son 37 y 800 millones de euros. Necesitamos horas, Joaquín. Desaparecidos. Más tiempo. Creo que sí, hace falta más tiempo. Venga, Juanjo, Rafa, Pedro, Javier, Juan Ramón, gracias por compartir tertulia esta mañana aquí en Onda Regional.